bendiga, jóvenes, Dios les bendiga más. Aquí de nuevo, mi última clase para el mes de junio. Hoy estamos a 28 de junio y seguimos con nuestro tema generador, el tema de la sabiduría, la cual en la clase pasada, ¿verdad? Pudimos ver, aunque no toca mucho en la clase de los juveniles, pero pudimos ver que la sabiduría es Dios mismo en acción. En la clase de juveniles no se tocó mucho, pero sí en la de los adultos. Y podemos ver que Jesucristo no solamente como el verbo encarnado, sino como la sabiduría encarnada, es Dios mismo. Pues para modo de empezar, empezamos como de costumbre, vamos a elevar oración a Dios, ¿verdad? Para que nos ayude, ¿verdad? Así con nuestra lección. Así que acompáñenme, ¿verdad? Y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te adoramos, Señor, y te exaltamos. Gracias por un día más. Gracias por tu amor, por tu perdón, por tu sacrificio. Gracias por mis estudiantes, por tu palabra. Te ruego, Señor, que lo aprendido quede firme en nuestras mentes de mis estudiantes. Al mismo tiempo, Señor, que ellos entiendan que la sabiduría no es algo que podamos poseer, sino que tenemos que buscarla y seguirla constantemente y repetidamente en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Ok, vamos a ver el propósito de nuestra lección. Y dice que el propósito de nuestra lección es comparar la sabiduría con la necedad, con la ignorancia. Los proverbios, como ustedes saben, personifica a la sabiduría y personifica a la necedad. Ambos conceptos comparados a cada uno con una mujer. La sabiduría es una mujer virtuosa, es una mujer próspera, que es generosa, que le enseña a los demás cómo acercarse a Dios. Ahora, la que personifica la necedad es una mujer que es frívola, prácticamente la inmoralidad, la indecencia y la idolatría. Así que ahí podemos ver, ¿verdad?, un contraste entre lo que es la sabiduría personificada en una mujer y la sabiduría de la necedad. Perdóname, sabiduría no. Y la necedad. La mujer que ejemplifica, que se personifica como la necedad. Vamos al texto audio rapidito. Recuerde que el texto audio es como el texto más, el clave, el más, como el texto oro dentro de la lección. Y el texto audio dice así. Dice, dejad vuestras ingenuidades y viviréis, y andad por el camino de la inteligencia. Lo voy a repetir de nuevo. Miren lo que Papá Dios nos dice. Dejad vuestras ingenuidades y viviréis. Miren como lo dice, y viviréis. Así de fuerte. Y andad por el camino de la inteligencia. Ese texto clave se encuentra en Proverbios 9,
6. Nuestra clase de hoy, como usted lo puede ver en el texto audio, está en el libro de los Proverbios, está en el capítulo 9 de los Proverbios. Y vamos a estar tocando, dentro del capítulo 9, vamos a estar tocando el versículo del 1 al 6, brincamos del 8 al 10 y del 13 al 18. Y dice así, el versículo 1 dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. La sabiduría construyó su casa, la adornó con 7 columnas. Ese es el banquete de la sabiduría, que se personifica como una mujer virtuosa, una mujer íntegra, próspera y generosa. Este banquete fue planificado, no fue un banquete a última instancia, fue un banquete planificado por largo tiempo, no fue cuestión de última hora. Era una casa con 7 columnas, dando a entender que era la casa perfecta, o sea, el banquete perfecto. Hubo una preparación y en revelación de Dios, preparado desde antes de la creación, delicia preparada para nosotros los rectos. Leemos el texto número 2. Dice, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Mató animales para el banquete, preparó un vino especial, puso la mesa. Como ustedes ven ahí lo que se trata es más bien de la cena, de la comida que hubo en ese banquete de la sabiduría. Hubo una cena sacrificial, como ustedes han visto hasta en las películas o los que han, ¿verdad?, leído en la Biblia. Antes se sacrificaban animales, ¿verdad?, para diferentes cosas en la Biblia. Los animales eran las víctimas, ¿verdad?, de esos banquetes o ¿verdad?, de esas historias que nosotros leíamos, ¿verdad? Y vemos que eran como unos cultos de sacrificio. Pues esos animales o se quemaban o se comían, ¿verdad? No era una comida cualquiera. Era una comida en honor a Dios. Pasamos al texto número 3. Dice, y del 3, vamos a leer desde el 3 al 6. Envió a sus criadas y sobre lo más alto de la ciudad clamó, diciendo a todos los ingenuos, ven acá, y los insensatos, venid y comed de mi pan y bebed de mi vino, que yo he mezclado. Dejad vuestras ingenuidades y viviréis. Andad por el camino de la inteligencia. Y envió a sus criados a gritar desde lo más alto de la ciudad, vengan acá, jóvenes inexpertos. Mandó a decir a los imprudentes, vengan a comer pan y a beber vino que yo he preparado. Dejen de ser imprudentes y vivirán. Condúzcanse como gente inteligente. Eso, en esos textos lo que tenemos es como una invitación a los que iban a ser partícipes de ese banquete de la sabiduría. La sabiduría mandó a las criadas a invitar a esos comensales al banquete. No invitaron a los sabios, sino a los necios.
a los ingenuos. Una invitación a buscar de la sabiduría. Y deja todo abierto el asunto de quién responderá afirmativamente y quién no. Estaba la invitación, estaba de parte de ellos, si ellos iban a asistir a ese banquete de la sabiduría o no. Como Papá Dios siempre, ¿verdad? Su palabra existe y está en las manos, ¿verdad?, de las personas, o de tú seguir a Dios o no seguirlo. Y eso fue lo que vemos aquí en esta invitación. Se dejó abierto el asunto de quién era el que iba a responder afirmativamente. Había una invitación, pero quién va a responder afirmativamente y quién no. Ahora, parte del banquete de la sabiduría era la comunión, lo que decimos como la Santa Cena, la comunión, el pan y el vino. Eran elementos de esa cena, de ese banquete de la sabiduría. La comunión, el pan y el vino son los principales elementos del banquete de la sabiduría. No podía faltar, como también lo será para el día final. Usted sabe que ya lo de la comunión en nosotros ya es como, ¿verdad?, como parte de. Vamos a ir a los versículos del 8 al 10 y escuche cómo dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y él te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Reprende al insolente, eso quiere decir al irrespetuoso. Reprende al insolente y te ganarás su odio. Corrige al sabio y ganarás su aprecio. Dale al sabio y se harás más sabio. Enseña al hombre bueno y aumentará su saber. La sabiduría comienza por honrar al Señor, conocer al Santísimo, es tener inteligencia. Aquí tenemos un puente entre los dos banquetes, ¿verdad? Aquí no se está hablando en sí de banquete alguno. Aquí tenemos como un puente entre el banquete de la sabiduría, se le conocen a estos textos, y el banquete de la necesidad. Dice, da a entender que los sabios no han de tratar de enseñar ni de corregir a los insensatos, a los que son inconscientes. Da a entender que los sabios no han de tratar de enseñar ni de corregir a los insensatos, ni a los, ¿qué quiere decir? Ni a los inconscientes. Si el sabio trata de corregir al necio, en lugar de prestarle atención, le odiará. Lo contrario sucede si el sabio le enseña a otro sabio, quien aceptará su enseñanza vendrá a ser más sabio. Eso lo podemos ver hoy día. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ya esas palabras las habíamos escuchado en clases anteriores. Mientras ese necio, esa persona ignorante, no esté dispuesto a temer a Dios, poco logrará el sabio si pretende enseñarle sabiduría. Lo cual, mira qué fuerte, lo cual nos recuerda
el dicho de Jesús de no echarle perla a los cerdos. Wow. De no echarle perla a los cerdos. O sea, si le vamos a hablar la palabra, hay personas que te escuchan y hay personas que no te escuchan, ¿verdad? Como lo dice así, hay quien está presto, pues mira, ese quizás hasta, como dice ahí, nos coja hasta odio, ¿verdad? Por haberle predicado, ¿verdad?, la palabra. Pero no todo el mundo es así. Dice que el sabio, si tú le enseñas, él es agradecido y acepta esa enseñanza de la palabra de Dios. Y qué fuerte este dicho de Jesús, donde dice, no echarle perla a los cerdos. Está fuerte, está fuerte. Continuamos la lectura bíblica de la clase y vamos a ir al texto número 13. De aquí para abajo al texto número 18, vamos a estar hablando del banquete de la necedad, de lo contrario. Dice el texto número 13. La mujer necia es alborotadora, ingenua e ignorante. La necedad es como una mujer chismosa, tonta e ignorante. Personificada, el banquete de la necedad es personificado como una mujer frívola, que es necia, que practica la inmoralidad, la indecencia y la idolatría. Prepara lo suyo. Para este banquete no hubo preparación, fue un banquete de última hora. Es todo lo contrario al banquete de la sabiduría. En este no hubo planificación, todo fue de última hora, el banquete de la necedad. Número 14 dice, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en la parte más alta de la ciudad. La necedad anuncia su banquete en el mismo lugar del de la sabiduría, en la misma ciudad, que el banquete de la sabiduría, en el centro más alto de la ciudad, en los altares de Baal. La necedad desde la puerta de su casa, invitando a los incautos. Un incauto es a quien ella pueda atrapar, ¿verdad? A quien le siga su invitación. A los incautos a entrar a su casa, la cual tiene tonos como de prostitución, ¿verdad? Como de ser una mujer ramera. Leemos el texto 15 y 16. Para llamar a los que pasan por el camino, a los que van derecho por sus sendas, y dicen a cualquier ingenuo, ven acá, y a los faltos de cordura dice. Aquí vemos la invitación. La sabiduría invita a su banquete a los necios, a los ignorantes, a los ingenuos, a los insensatos. La necedad, miren lo que hace la necedad. La sabiduría invita a los que necesitan palabra, ¿verdad? Para darle palabra, ¿verdad? Pero miren lo que hace la necedad. La necedad invita al su banquete, al suyo, tanto a los que andan por el camino recto, mírate esto, tanto a los que andan por el camino recto, eso lo está haciendo el banquete de la necedad, la mujer frívola, a los que andan por el camino recto, como a cualquier ingenuo,
cualquier persona ignorante o de falta de cordura. Ella invita a los hombres que pasan frente a la puerta, ¿verdad?, de su casa a practicar la injusticia y a cometer actos de maldad. La necedad trata de asegurarse el seguimiento de los necios, o sea, trata de dañar, lo hace la necedad. Ella trata de asegurarse el seguimiento de los necios y por otra de atraer y hacer descarriar a los sabios. Es como un texto que tuvimos en la clase pasada que te decían, si te invitan, no caigas, ¿verdad? Ese era como que el mensaje, no te dejes engañar, no se lo permita. Pues ya usted ve lo que hace el banquete de la necedad, ¿verdad? Invita a los suyos y también a los rectos para ver quién cae, a quién se lleva de su lado. Por eso era que yo traía la vez pasada el ejemplo, ¿verdad?, de lo que ustedes pueden a veces ver cuando están en su celular, de esa oveja, que cuando usted se mira bien fijamente a esa foto, es el cuerpo de una oveja, pero la cara era de lobo. O sea, porque nunca sabemos, ¿verdad?, las intenciones que hay en el corazón. Y aquí la necedad trata de asegurarse el seguimiento de los necios, que eso siga, que en vez de ayudar a bien, pues no, que eso siga en mal. El seguimiento de los necios y por otros atraer y hacer descarriar a los sabios. La necedad sabe que aún los sabios no están exentos de atracción hacia lo necio. Ejemplos de esto, que solamente tomé uno, que usted va a decir eso. Dice, a veces nosotros, pues, usted sabe que yo fui maestra de escuela, dice, el estudiante que no logra estudiar para una prueba y se copia. O sea, eso es algo que, ¿verdad?, no está bien, porque como estudiante, ese es nuestro deber, estudiar, ¿verdad? Eso es una atracción hacia lo necio. En cada momento de nuestra vida, no importa si somos niños o adultos, jóvenes o ancianos, mujeres o varones, ricos o pobres, la necedad nos sigue llamando con sus falsas promesas. Mire, este es para todo el mundo. El pecado no está en el oír la voz de la necedad, en eso no hay pecado. Dice, el pecado no está en oír la voz de la necedad y la maldad, sino en obedecerla. Pues, ¿verdad? Porque nosotros estamos en este mundo, ¿verdad? Y todas estas cositas, jóvenes, lo hay. No estamos exentos de nada de esto. Podemos, como dice, escucharlo, pero el pecado está en obedecerlo y aceptar esas invitaciones ¿verdad?, de la necedad. Pasamos rapidito al texto número 17 y dice así: las aguas robadas son dulces y el pan comido a escondidas es sabroso. El agua robada es más sabrosa. El pan comido a escondidas sabe mejor. No sé si eso es como cuando a nosotros se nos prohíbe algo, que a veces, ¿verdad?, buscamos o esperamos el momento que estemos a solas
o algo así para tratar de lograr eso que se nos prohíbe. Y eso es lo que te habla aquí. Dice, frecuente hablamos del atractivo que tiene el fruto prohibido. Y eso a veces, como yo te lo escribí aquí, a veces eso te trae a ti un placer momentáneo por el momento. Pero uno no sabe que ese desliz, ¿verdad?, nos pueda traer de mal a nuestras vidas. Porque, por ejemplo, por traer un ejemplo, pues a veces en las escuelas superiores, en las escuelas se dan casos, ¿verdad? Y dice, pues vamos a hacer esto, y en sí nosotros no somos personas que acostumbramos, o sea, tenemos una forma de conducirnos como cristianos. Y si nosotros damos nuestro brazo al torcer, muchísimas cosas nos pueden suceder. Y a veces el probar, como dice ahí, el fruto prohibido en el sentido de cualquier situación que se pueda dar en una escuela, que estemos lejos a la vista de nuestros padres y nosotros acudimos a ser partícipes de esas situaciones, nos pueden traer, primero que nada, que Dios no está de acuerdo, ¿verdad?, que nos conduzcamos por el camino que no debemos, ¿verdad?, de conducirnos. Y además acá en la tierra, pues, nos puede pasar diferentes cosas que, mira, te pueden acarrear, como yo te digo, te puede traer efectos negativos toda tu vida. Así que como jóvenes te soltamos a que, ¿verdad?, como hemos dicho todas estas clases, que tú escuches a tus padres. Ellos son tus amigos, ellos son tus padres, ellos no quieren nada mal para ti, y lo que quieren es que tú tengas una vida, como te hemos dicho otras veces, una vida de bien y no de mal. Igual Dios es así, nuestros pastores nos orientan, ¿verdad?, nuestros maestros, nuestros abuelos. Escuchémonos, porque nos va a venir de bien, créame, que va a ser de bien a sus vidas. Trate de vencer la tentación, y miren, es mejor uno retirarse a tiempo, ¿verdad?, de las cosas, y no flaquear. Porque quizás el placer sea por un momento, sea momentáneo, pero quizás, ¿verdad?, el daño se te haga para toda una vida. Así que esos son nuestros consejos, ¿verdad? Que sigamos consejos, obedezcamos, seamos obedientes a la palabra y a los consejos de personas que han vivido más que nosotros, ¿verdad? Más que los juveniles, han vivido una vida que ellos han visto, se ha vivido en la familia, X o Y cosas. Que sigamos y que seamos obedientes. Vamos a nuestro último texto de la clase de hoy, el número 18, dice, pero ellos no saben, mire esto, pero ellos no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo de Seol. Eso en palabras más sencillas quiere decir, pero ellos no saben que sus invitados son ahora sombras en el reino de la muerte. Y quiero que escuchen bien último, ¿verdad?, explicación del texto número 18 de nuestra clase de hoy. Y dice, quienes les prestan atención a la invitación del banquete de la necedad no saben que en realidad se le está invitando a la muerte. Y verdad, yo no te lo quería, decir así, pero mire cómo lo dice, ¿verdad?, en la explicación del expositor de nuestra clase de hoy. Quienes le prestan atención a la invitación del banquete de la necedad no saben que en realidad
se le está invitando a la muerte. Quizás a nosotros no nos guste la idea, ¿verdad?, de estar hablando de esto, pero a veces es necesario. Porque quizás si no se te dice, pues no lo sabes, ¿verdad? Por eso es que son buenos los consejos, ¿verdad? La de la necedad es nada menos que el Seol, que el lugar de los muertos. Dice, quien le prestan atención a la invitación del banquete de la necedad, no saben que en realidad se le está invitando a la muerte. Yo te aconsejo, ¿verdad?, que si queremos vivir, como lo dice ahí, si queremos vivir, es como se dice por ahí, sigamos consejos, ¿verdad? Que seamos obedientes, porque el ser obediente te va a librar de muchas dolores de cabeza, de muchos sinsabores. Que seamos obedientes a nuestros padres y a, ¿verdad?, como hemos hablado de la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a tocar unos puntos importantes que nos da aquí para los juveniles. Y dice, toda persona debe escoger entre la sabiduría y la insensatez, entre el bien y entre el mal, entre la vida y la muerte. Y esto no es para meterles miedo, simplemente es para que tú analices, ¿verdad? Porque queremos, en sí lo que queremos es el bien a ti, pero en la vida, como yo dije en la clase pasada, ¿verdad?, todo se te va a hablar, todo se te va a comunicar, y mediante la comunicación deseamos que seamos obedientes, que sigamos consejos, porque hay dos caminos, como te lo dice ahí, el camino del bien y el camino del mal, el camino de la sabiduría y el camino de la insensatez. Mire, y la presión, porque todos pasamos por el camino de los jóvenes, de los juveniles, ¿verdad? La presión es fuerte, pero más firme te manda Dios el ser tú, ¿verdad?, para que no te dejes llevar, para que no te dejes engañar. Porque lo que te va a traer es bien a tu vida. Así que seamos sabios. Uno de los pecados más graves que puede cometer un humano es practicar la idolatría. La necedad y la insensatez conducen al ser humano a la idolatría. Pero tú dices, bueno, yo no, ¿verdad?, no estamos adorando imágenes. No, es que si tú eres necio y eres insensato, ya eres un ser humano que está cometiendo idolatría. ¿Por qué? Porque ambas te llevan lejos de Dios. Tanto la necedad como la insensatez te llevan lejos de Dios, te apartan de Dios. Una vez más, este capítulo recalca que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, no temor de miedo, sino temor de respeto a su majestad, ¿verdad? Esto es mantener una actitud de reverencia y respeto ante Dios. O sea, que esta palabra, ¿verdad?, ahora mismo esta palabra, debemos de ser obedientes y ser respetuosos a lo que Papá Dios nos dice en su palabra, porque si Él no nos dice así, es porque es así, ¿verdad? No debe de ser de otra manera. Hay otra manera, ¿verdad?, la manera que
muchos se han ido, ¿verdad? Pero no es la manera correcta. No es el camino del bien, es el camino del mal. Papá Dios nos deja en su palabra el camino del bien. Ahora, se le comunican a todas las personas tienen el libre albedrío de escoger entre el bien y entre el mal. ¿Y cómo cogemos el camino del bien? Ser obediente a su palabra. El verso 10 afirma que la verdadera inteligencia consiste en conocer lo santo, es decir, conocer la persona y el carácter de Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios es justicia, Dios es bondad, Dios es santidad, Dios tiene muchas cualidades, Dios es digno de confianza, Dios es amor. Y yo soy un ejemplo de decir que Dios es amor, y ustedes, como han visto mi testimonio, ¿verdad?, de su amor y de su misericordia. Dios es misericordioso. Dios tuvo misericordia de mí. Soberano, Él es grande, Él es omnipotente, inmutable, omnisciente. Él es perdonador, Él es omnipresente, eterno, Él es incomprensible, Él es fiel, Él es bueno, Él es verdad, Él es juez, Él nos creó. O sea, ese es el carácter de nuestro Dios. Perdonador, amoroso, bueno, grande, potente. Ay. A pesar de la comparación que el texto bíblico establece entre las mujeres que representan la sabiduría y la insensatez, no debemos usar este pasaje bíblico para demonizar a las mujeres. No pensar de que las damas, las mujeres somos demonios, sino eso fue tenemos dos comparanzas aquí entre lo que sería como una mujer sabia y una mujer necia. Es que se personifica, pero por eso no vamos a demonizar, a poner como que todas las damas, ¿verdad?, todas las mujeres, el sexo femenino, seamos demonios, ¿no? Y el número 7 dice: debemos rechazar el mito de la tentadora que excusa los pecados sexuales de los hombres, alegando que es culpa de la mujer, de las mujeres que lo tientan. Debemos rechazar el mito de la tentadora, como que las mujeres somos tentadoras, que excusa los pecados sexuales de los hombres, alegando que es culpa de las mujeres que lo tientan. Mire, jóvenes, yo te quiero decir que las personas sabias escuchan los consejos, mientras que las necias se niegan a escucharlo. Esto ha sido parte de lo de la clase, ¿verdad?, que hemos estado hablando desde el comienzo de junio, de la sabiduría. Las personas sabias escuchan consejos y las personas necias se niegan a escucharlo. Así que seamos sabios. Te quiero traer aquí un ejemplo que hay en el expositor para que usted vea lo que es a veces no escuchar. Es como decir un testimonio que nos trae aquí el expositor. Y dice que hubo como un señor que desarrolló un grave problema con el alcoholismo. Su consumo de bebidas alcohólicas fuerte era tal
que desde antes de cumplir los 30 años, antes de los 30 años, sus médicos le comenzaron a aconsejar que dejara la bebida. Antes de que él cumpliera 30 años, que eso era un joven. Nada a él lo motivó a escuchar, él no le interesó, él no se preocupó, él no le importó lo que le dijeron. Nada lo motivó a él a escuchar las palabras de los profesionales de la salud, ni los problemas matrimoniales. Me imagino que él tuvo, porque cuando hay una persona con problemas de alcoholismo, tiene donde no tiene problemas. Podemos decirlo de esa mejor manera. O sea, porque tienen problemas con todo. Dice, ni los problemas del matrimoniales, ni el nacimiento de sus hijos, ni los conflictos en el trabajo lograron convencerlo de abandonar, de dejar el alcohol. Cuando llegó a los 50 años, fíjese de todo esto, se le hablaba y se le decía y nada lo convencía a él, ni su matrimonio, ni sus hijos, ni su trabajo. Nada lo convencía a él de dejar el alcohol, ¿verdad? Cuando llegó a los 50 años, su médico de cabecera le dio un ultimátum, o sea, ya no le iba a seguir hablando, ya era lo último que le iba a decir. O dejas de beber alcohol o tendrás consecuencias desastrosas. Mi familiar dice que esa persona no hizo caso y cuando llegó a los 60 años recibió un diagnóstico horrible. El alcohol le había deteriorado las cuerdas vocales a tal grado que tenían que extirpárselas, se las tenían que sacar. Y este mismo acontecimiento sucedió con un cantante de música secular que se llama José José. Cantaba precioso, pero, ¿verdad? Tenía problemas de alcoholismo y a él le sucedió esto mismo al artista José José. Dice, tuvo que enfrentar una cirugía muy difícil que lo dejó incapaz de hablar por el resto de su vida. ¿Y usted sabe por qué? Porque como decíamos en una clase, que yo le traía en una clase, quizá esta persona de quien estamos hablando con estos problemas de alcoholismo, él oía, pero no escuchaba. Porque si él hubiese escuchado, él hubiese dejado el alcohol. Pero él lo dejó todo en oírlo. O sea, no hizo caso, no prestó atención. Ahí vemos como nos trae el testimonio en el expositor, que tuvieron que hacerle una cirugía que lo dejó incapaz de hablar por el resto de su vida. ¿Y qué nos quiere traer esto, jóvenes? Es que, por lo menos aquí, como tenemos aquí en la clase, como usted ve este testimonio, todo esto sucedió por no escuchar. Y esto es una invitación y lo que te quiere instar en ti, en que tú escuches. No que oiga, sino que escuche, que preste atención a los sabios consejos y que seamos que obedientes, porque nos va a ir bien. Así que con esto terminamos nuestra clase, ¿verdad? De hoy. Ya yo terminé, ¿verdad? En mi mes, con mis clases del mes de junio. Por lo menos en mí, yo volveré, si Dios así lo permite, para el mes de septiembre. Así que como cierre de esta clase, yo te invito a que tú escuches los consejos, ¿verdad? De quienes te aman y desean conducirte a ti por el camino de la sabiduría.
Así que seamos sabios, seamos inteligentes, porque mire, hasta donde esta persona, ¿verdad?, alcohólica, tuvo que llegar, y quizás ahora, después que, ¿verdad?, que ya no puede ni hablar por el resto de su vida, ahora quizás de ahora en adelante él se conduzca, ¿verdad?, como testimonio, siendo ser una persona más obediente, ¿verdad?, más obediente. Así que nada, gracias por su atención y por su participación a la misma. Les amo en el Señor. Dios le bendiga. Y ya como que, ¿verdad?, prontamente nos reuniremos, ¿verdad?, en el tabernáculo. Y prontamente, si Dios lo permite, así nos veremos, ¿verdad?, a medida, ¿verdad?, con todos nuestros protocolos de cuidado, ¿verdad?, nos veremos en la iglesia. Así que vamos, hemos dado por terminado la clase y vamos a orar para terminar la misma. Gracias, Señor, que tu sabiduría es amor, amor que invita, amor que perdona, amor que exige. Gracias porque sabemos que esa sabiduría ha perdonado y sigue perdonando muchas de nuestras necedades y pecados. Ayúdanos a llevar al mundo la invitación al banquete de la sabiduría y hacerlo de tal modo que no solo los sabios, sino los necios e insensatos entiendan que es una invitación de amor y de esperanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, Dios los guarde y nos vemos, ¿verdad?, en la iglesia, por ahí. Así que nos vemos, Dios les bendiga y les guarde.